Bueno, para mí, la verdad es que es la primera vez que vengo al festival a presentar un trabajo de la mano de Fernando y pues es muy agradable, ¿qué quieres que te diga? O sea, San Sebastián como ciudad siempre es como sorprendente y el cambio de ayer, de entre la lluvia y hoy este sol y no sé, este punto de alegría que hay en la calle, todo el mundo. Está muy bien, es una muy buena plataforma, te encuentras en casa, claro, como no. Y pues la acogida, yo no me lo esperaba, ¿sabes? Como abrazos de gente que son periodistas, cuando en principio yo pienso que tienen que ser más duros o más críticos, o no sé cómo. Y también venimos de Estados Unidos, de haberla presentado en Estados Unidos y en Canadá, en 2 diferentes festivales, y también a mí me sorprendió mucho, porque quieres o no, yo la tengo aquí apegada y siempre mis dibujos pienso, debería de haberlos mejorado. Antes de, cuando ya se acabó, pedí a la productora, por favor, darme 2 meses para cambiar todo esto. No, se ha acabado el tiempo, se ha acabado el dinero, o sea, estás loco, ¿no? Seguramente tienen razón, no lo sé. Agradecer mucho el cariño, y es en el fondo lo que buscas, ¿no? De conectar con la gente, dar imágenes para soñar. Y Fernando pues te dirá que yo que sé, que es su festival número 54, porque es joven. No, pero sí, ha sido un recibimiento muy bonito, ¿sabes? No solo de todos la prensa y los que nos entrevistan, sino que vamos por la calle y la gente nos para y un cariño tremendo, ¿no? Diciendo que les ha encantado la peli, qué tal. Y, sí, yo no entiendo cómo le tienen tanto cariño a Fernando, no lo entiendo. Ya ves qué celoso eres. Pues yo había empezado a trabajar en esta película antes de Chico y Rita, haciendo entrevistas y toda esa primera parte de la investigación, y luego no pensaba en animación, sino en un documental, y mientras hacíamos Chico y Rita, pues era normal que yo le contaba esta historia de Tenorio, de todo esto que yo había hecho, de toda la gente que había encontrado, lo que le había ocurrido a Tenorio, se lo contaba a Xavi a menudo, y durante el proceso de hacer Chico y Rita empecé a plantearme cómo sería si esa historia la hiciera en animación, ¿no? Y entonces posteriormente cuando decidí qué será el camino, bueno, lo decidí después de preguntarle a él qué pensaba, y a Cristina, mi productora, y nada, y entonces tiramos para adelante, y ahí empezó la fase ya de ponerse las pilas. Yo primero a escribir un guión, luego Xavi a hacer la creación, ¿no? de personajes y de estilo, y de buscarle cómo sería hacer una película de este tipo y tal, y bueno, pues al final han sido muchos años los que han pasado desde aquel principio hasta el final, lo que no quiere decir que hayamos estado todos esos años trabajando, ¿no? Hemos estado haciendo, entre otras, Chico y Rita, y él haciendo muchos trabajos suyos y muchas cosas, y yo otras películas mías, y finalmente pues hemos llegado a tener esta aquí acabada y estar presentándola, y joder, todo llega en la vida, ¿eh? Hombre, el proceso de que ya Fernando tiene un guión, lo primero es tratar de escuchar este guión, qué es lo que está pidiendo. Y Fernando en esto es muy generoso, y sobre todo, bueno, es un gran profesional, y trajo maletas con cantidad de audios y imágenes y documentación. Entonces, por otra parte, hay que montar como una creación rápida para poder encontrar financiación. La financiación, pues quieras o no, una película así tienes que buscar 3, 4, 5 países, y finalmente se cerró con Holanda, Francia, Portugal y España. Intentamos con Brasil, porque claro, estamos hablando de la identidad de un país. No fue posible por el momento político. Y
al arrancar estos primeros, no sé, los 4 años, el primer año es una historia bastante de mesa camilla, con Fernando, con Arnau, que es el montador, empezando a arrancar con los primeros dibujos blancos y negros de encuadres, que es muy importante como Fernando quiere poner la cámara, los tempos, el ritmo, como primeras musiquitas, y estos audios ir poniéndolos, y claro, luego ya cuando la creación ya está mucho más arrancada, no sé, el empezar a trabajar personajes, pues tienes que dejar que reposen y de repente van cobrando vida. Los primeros dibujos de Tenorio, por ejemplo, los hemos publicado en las últimas páginas del libro y se ve como una cosa muy rota, muy suelta. En animación no puedes hacer personajes que sean completamente rotos porque los animadores no tienen referentes, necesitan como pequeños robotitos para que aquello funcione, ¿no? O hacerlo muy personal, que es los trocitos que yo he animado, ¿no? Y bueno, en este proceso pues ver cómo gestionar esos tiempos, la tecnología y el presupuesto, y al final acabas y dices, oye, me gustaría hacer muchas más cosas, se ha acabado. Sí, Milton Nascimento es el que cuenta eso, y de alguna forma pues en la película el origen es cuando yo oigo una música por primera vez, o sea que intentas saber algo más de esa música, y al final aquí estamos y hemos acabado años después con una película presentándola en el festival, o sea que lógicamente qué mayor ilustración, ¿no? que este caso, ¿no? de esta película. No sé, yo la verdad es que no tengo mucha memoria y tampoco hago análisis de lo que hago, entonces sí que la música está siempre muy presente, y también es algo que si trabajas con Fernando es evidente que Fernando va a aportar una parte muy potente que él tiene, que es de productor musical, en el sentido que te va a producir una banda sonora, te va hasta enregistrar, grabar con músicos o hacer estas fusiones tan chulas que, por ejemplo, aquel disco de Lágrimas Negras es una fusión maravillosa que hace con un cantante y un pianista cubano, ¿no? Un cantante flamenco. Claro, igual que para situar a Tenorio como músico tienes que contar lo que estaba ocurriendo en Brasil en esa época, ¿no? Toda una especie de eclosión artística impresionante. Para entender su desaparición como persona hay que saber el contexto histórico de lo que está ocurriendo en su país, de un hombre que vive en un país donde ya hay una dictadura militar, se va a tocar a otro país vecino y de repente estalla otro golpe militar, y ese es el que le pilla por el medio y lo apisona, ¿no? Pasa por encima, sin ser él una persona metida en política ni nada parecido, ¿no? Es una víctima. Todas las víctimas para mí son inocentes, siempre de la violencia, pero en algunos casos son incluso extremadamente inocentes, ¿no? Porque no hay ni la menor dato para decir por qué le va a ocurrir esto a esta persona. ¿Sabes qué ha hecho para merecer esta suerte? ¿Qué ha hecho para merecer tropezarse con estos animales, con estos criminales, ¿no? Bueno, pues todo eso era, obviamente la película tenía que contar todo eso. Luego estamos partiendo de una situación, de una especie de belleza, de creación a nivel nacional, un país que de repente su música está inundando y irradiando en el mundo entero, y luego acabar en una especie de pesadilla, ¿no? De que todo el continente sudamericano vive en esos años, ¿no? Con toda esa cantidad de golpes de Estado y de desaparecidos, de asesinados, de todas estas cosas, ¿no? O sea, bueno, pues eso también era uno de los puntos interesantes de contar una historia como esta, ¿no? Hombre, a mí me marcó mucho la ópera de La Prima.
Pero también bienvenido Mr. Marshall, el verdugo. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Soy un desastre, no tengo memoria y se me olvidan los títulos de todo, pero igual al este te vas con Edén o en el Edén que te den, no me acuerdo muy bien cómo era, este era muy... En el oeste que te den. Yo coincido con él en, sí, claro, Plácido y el verdugo de Berlanga, el pisito y el cochecito de Ferreri, canciones para después de una guerra, el mundo sigue y el extraño viaje de Fernán Gómez. Es muy importante que socialmente un país como España deje de ir al cine para ver versiones dobladas. Creo que es una animalada, o sea, y hay que como, no lo sé, es mucho más interesante ver es que todo el trabajo que, por ejemplo, en esta película última de Disparan al pianista, que hay de los 3 idiomas, de los acentos, cuando la oyes doblada te pegas un tiro directamente. Para mí doblar una película es como si tú vas al Museo del Prado y dices, mira, las meninas, esto está muy bien, pero la voy a pintar así un poco de amarillo todo, darle un tonito amarillo porque me gusta a mí el amarillo, ¿no? Me parece el mismo tipo de crimen.